Tales de Mileto, en griego antiguo, Tals Houmilsios, Mileto, calle 624 A, C. Ibid, calle 546 A, C. 1, fue un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego, vivió y murió en Mileto, polis griega de la costa Jonia, hoy en Turquía. Aristóteles lo consideró como el iniciador de la escuela de Mileto, 2, a la que pertenecieron también Anaximandro, su discípulo, y Anaxímenes, discípulo del anterior. En la antigüedad, se le consideraba uno de los 7 sabios de Grecia. No se conserva ningún texto suyo y es probable que no dejara ningún escrito a su muerte. Desde el siglo V a. C. se le atribuyen importantes aportaciones en el terreno de la filosofía, la matemática, la astronomía, la física, etc., así como un activo papel como legislador en su ciudad natal. 3, 4, 5. A menudo, Tales es reconocido por romper con el uso de la mitología para explicar el mundo y el universo, cambiándolo en su lugar por explicaciones naturales mediante teorías e hipótesis naturalistas que utilizan la razón, logos, por lo que es considerado el iniciador de la especulación científica y filosófica griega y occidental. 2, 6, 7, aunque su figura y aportaciones están rodeadas de grandes incertidumbres. Como la mayoría de filósofos presocráticos, Tales explicó que el principio originario de la naturaleza y de la materia era una única sustancia última, arge el agua. 2. Aunque la tradición insistentemente atribuyó a Tales el haber comenzado a usar el pensamiento deductivo aplicado a la geometría, no hay absolutamente ningún documento que respalde tal cosa, y tampoco se le puede adjudicar el desarrollo de los 2 teoremas geométricos que llevan su nombre. Tales de Mileto fue un filósofo, matemático y astrónomo griego considerado uno de los 7 sabios de Grecia y el primer filósofo occidental conocido que estudió Tales de Mileto. Tales se interesó por varias disciplinas, especialmente filosofía natural, la naturaleza del mundo. Propuso que el agua es el principio fundamental, el arjé, de todo lo que existe. Astronomía. Estudió los astros y se dice que predijo un eclipse solar, posiblemente en el año 585 AC. Matemáticas. Introdujo principios geométricos y teoremas, como el teorema de Tales, que aún se enseña en las escuelas. Signo de cierre de interrogación grueso, ¿por qué estudió eso? Tales buscaba explicaciones racionales para el mundo, sin recurrir a los dioses o mitos. Quería entender el universo mediante la razón y la observación. Creía que había un orden lógico en la naturaleza, y que podía descubrirse mediante el estudio. ¿Quién lo apoyó y por qué? Tales no tuvo un patrocinador, como los filósofos más tardíos, pero recibió influencia y respeto de varias formas. Los sabios egipcios y babilonios. Viajó a Egipto y Mesopotamia, donde aprendió astronomía y matemáticas. Su ciudad, Mileto, en Asia Menor, era un importante centro comercial y cultural, lo que le dio acceso a sabiduría extranjera y libertad de pensamiento. Otros filósofos posteriores, como Anaximandro y Anaxímenes, lo consideraron un maestro y continuaron su enfoque racional y científico. ¿Qué estudió? Filosofía natural, astronomía, matemáticas. ¿Por qué estudió eso? Para encontrar explicaciones racionales del universo. ¿Quién lo apoyó? Culturas extranjeras, su ciudad, y discípulos como Anaximandro. ¿Por qué lo apoyaron? Porque buscaba el conocimiento y usaba la razón en lugar del mito. Estrella blanca mediana. Porque es importante Tales de Mileto, padre de la filosofía occidental. Fue el primer pensador en buscar explicaciones racionales y naturales, sin recurrir a los mitos o a los dioses. Fundador de la escuela de Mileto. Inició una forma de pensamiento que luego continuaron otros grandes filósofos como Anaximandro y Anaxímenes. Introdujo las matemáticas y la astronomía en Grecia. Aplicó las matemáticas para resolver problemas reales y estudió los astros con método científico. Influyó en toda la historia del pensamiento. Su forma de pensar abrió el camino para la ciencia, la lógica y la filosofía que vendrían después. Porque es famoso por decir que el agua es el principio de todo. El arjé, aunque su idea no era totalmente correcta, fue revolucionaria porque buscaba una causa natural y no mágica. Por predecir un eclipse solar, según la historia, predijo un eclipse en el año 585 AC, algo asombroso en esa época. Por sus aportes matemáticos, es conocido por el teorema de Tales, relacionado con triángulos y proporciones en geometría. Motivo: ¿por qué? Es importante porque inició la filosofía racional y fundó la escuela jónica. Es famoso porque buscó respuestas naturales, predijo un eclipse y aportó en matemáticas. ¿Qué filosofía creó Tales de Mileto?
la filosofía natural, también llamada filosofía del Arjé. Esta filosofía se enfocaba en buscar el origen, Arjé, y la esencia de todo lo que existe a través de la razón y la observación de la naturaleza, sin usar mitos o dioses. Signo de cierre de interrogación grueso, ¿por qué creó esa filosofía? Para explicar el mundo con la razón. Tales ya no quería explicaciones mágicas o mitológicas. Quería entender cómo funciona el mundo realmente, porque observó la naturaleza, notó que el agua está en todas partes, en los ríos, las plantas, el cuerpo humano, la lluvia. Concluyó que el agua es el principio de todo, como la creó, observando el mundo con lógica y experiencia. No se basó en los dioses, sino en lo que veía a su alrededor. Formuló una idea general, mayor que, todo proviene del agua y todo regresa al agua. Así nació la idea del Arjé, que luego otros filósofos continuaron. Por ejemplo, Anaximandro dijo que el Arjé era el apeiron. ¿Fue famoso? Sí, por ser el primer filósofo racional. ¿Qué filosofía creó? La filosofía natural o filosofía del Arjé. ¿Por qué la creó? Para entender el origen del mundo usando la razón, no los mitos. ¿Cómo la creó? Observando la naturaleza y usando el pensamiento lógico. Marca de verificación gruesa blanca. Tales de Mileto fue bueno o malo. Flecha negra hacia la derecha fue un buen filósofo, porque cambió la forma de pensar, dejó atrás los mitos y comenzó a usar la razón y la observación para explicar el mundo. Abrió el camino a la ciencia y la filosofía moderna. Sin tales, muchos avances en matemáticas, física y astronomía no habrían sido posibles tan pronto. Aportó ideas útiles. Aunque algunas ideas eran incorrectas hoy en día, fueron un paso muy importante para la historia del conocimiento. Mayor que no era bueno o malo, como persona moral, no se sabe mucho sobre su vida privada, pero como pensador, fue valioso, constructivo y pionero. ¿Qué pensaba este filósofo? Tales tenía ideas muy importantes para su tiempo. Pensaba que el agua es el origen de todo, Arjé, porque todo lo vivo necesita agua y el mundo está lleno de ella. Creía que el universo tiene un orden natural. Pensaba que el mundo funciona con leyes naturales, no por capricho de los dioses. Creía que todo está lleno de vida o de espíritu, animismo. Decía que todo está lleno de dioses, no en el sentido religioso, sino como una energía vital en la naturaleza. ¿Por qué pensaba eso? Por observar la naturaleza, vio que el agua está en todas partes, ríos, lluvia, plantas, cuerpos humanos, etc. Por querer explicaciones racionales, buscaba verdades universales, no leyendas ni mitos, porque viajó y aprendió de otras culturas. En Egipto y Babilonia, aprendió astronomía y geometría, y eso lo inspiró a pensar científicamente. ¿Fue bueno o malo? Fue un buen filósofo, porque cambió la forma de pensar. ¿Qué pensaba? Que el agua es el origen de todo y que el mundo tiene un orden. ¿Por qué pensaba eso? Por su observación, su razonamiento y su contacto con otras culturas. Tales de Mileto fue un pensador que vivió en el siglo VIII y es considerado el primer filósofo de la historia occidental que estudió Tales de Mileto. Tales se interesó por varias áreas del conocimiento. Filosofía natural. Estudió el origen de todo lo que existe. Propuso que el agua es el principio, Arjé, de todo. Astronomía. Observó los astros y se dice que predijo un eclipse solar, 585 AC. Matemáticas. Geometría. Aplicó la geometría a la vida real, y se le atribuyen teoremas y reglas matemáticas básicas. Ingeniería y medición. Usó la geometría para medir la altura de pirámides o la distancia de barcos desde la costa, usando la sombra del sol. Signo de cierre de interrogación grueso. ¿Por qué estudió eso? Porque quería entender el mundo de forma racional. No aceptaba explicaciones mitológicas, quería usar la lógica y la observación. Porque vio patrones en la naturaleza, notó que el agua está presente en todo lo vivo, así que pensó que debía ser el origen de todo. Porque viajó y aprendió de otras culturas. Estuvo en Egipto y Babilonia, donde aprendió matemáticas y astronomía más avanzadas. ¿Cómo lo estudió? Observando la naturaleza directamente. No leía mitos, sino que miraba el mundo con atención y hacía preguntas lógicas. Usando la geometría práctica, aplicaba reglas matemáticas para resolver problemas reales, como medir terrenos o alturas. Aprendiendo de otras civilizaciones, tomó conocimientos de los egipcios, geometría, y de los babilonios, astronomía, y los adaptó al pensamiento griego, que estudió filosofía natural, astronomía, matemáticas y geometría. ¿Por qué lo hizo? Para buscar explicaciones racionales y entender el origen de todo. ¿Cómo lo hizo? Observando la naturaleza, usando lógica,
viajando y aprendiendo de otros. ¿Qué pensaba Tales de Mileto sobre la filosofía política? Tales no dejó escritos políticos ni fundó una teoría política como lo harían después Platón o Aristóteles, pero, marca de verificación gruesa se sabe que, creía en la importancia de la sabiduría para gobernar. Como uno de los 7 sabios de Grecia, se valoraba su opinión en temas cívicos y éticos. Rechazó el poder político directo. Según algunas fuentes, rechazó participar en la vida política de Mileto, prefiriendo dedicarse al estudio. Valoraba el equilibrio y la justicia. Su pensamiento estaba basado en el orden y la armonía natural, lo cual también se puede aplicar a la política. Mayor que se le atribuye la frase, evita las promesas, porque rara vez se cumplen, lo cual muestra su pensamiento prudente y realista, útil en política. Signo de cierre de interrogación grueso. ¿Por qué pensaba eso? Porque creía que el conocimiento era superior al poder. Tales valoraba más la sabiduría y la observación que el control político o militar, porque su enfoque era más científico y filosófico que político. Su misión era entender el mundo, no gobernarlo, porque la política de su época era inestable. Vivió en un tiempo de muchas tensiones entre ciudades griegas, y tal vez por eso evitó involucrarse directamente. Ataúd, cuando murió Tales de Mileto y de qué murió, fecha aproximada de su muerte, alrededor del año 546 AC, aunque no se sabe con exactitud. Calavera y huesos cruzados. De que murió, según la tradición, murió de insolación, golpe de calor, mientras observaba una competencia deportiva, los Juegos. Esto refleja que hasta el final de su vida seguía observando y estudiando, como un verdadero sabio. ¿Qué pensaba en filosofía política? Que el sabio debía guiar con ideas, no con poder. No participó activamente en política. ¿Por qué pensaba eso? Valoraba la sabiduría y el estudio más que el poder político. Cuando murió, alrededor del 546 AC, de que murió, supuestamente de golpe de calor durante un evento deportivo. ¿Quién fue Tales de Mileto? Tales de Mileto fue un filósofo, matemático y astrónomo griego, considerado el primer filósofo de la historia occidental. Vivió en la ciudad de Mileto, una colonia griega en Asia Menor, actual Turquía, alrededor del 624 AC al 546 AC. Origen y juventud. Nació en Mileto, una ciudad muy avanzada en comercio, cultura y ciencia. Viajó a Egipto y Babilonia, donde aprendió matemáticas, astronomía y geometría. Se interesó por entender el mundo usando la razón, no los mitos o las religiones tradicionales. Que estudió. Tales fue un pensador muy completo. Estudió filosofía natural. Quería saber de qué está hecho todo. Propuso que el agua es el principio o arjé de todas las cosas. Astronomía. Observó los astros y predijo un eclipse solar en el año 585 AC. Dijo que la luna recibía su luz del sol. Matemáticas y geometría. Se le atribuye el teorema de Tales sobre triángulos y proporciones. Usó la geometría para medir la altura de las pirámides por su sombra. Filosofía e ideas principales. Rompió con las explicaciones míticas del universo. Quería entender la naturaleza usando la observación y la razón. Fue el primero en preguntar, ¿mayor qué? ¿Cuál es el principio de todas las cosas? Pensó que, todo proviene del agua. La naturaleza sigue un orden lógico. El mundo puede entenderse mediante la inteligencia, influencia y discípulos. Fundó la llamada Escuela de Mileto, la primera escuela filosófica. Tuvo discípulos como Anaximandro, que pensaba que el arjé era lo indefinido, a Peirón, Anaxímenes, que dijo que era el aire. Tales inspiró a muchos otros filósofos, como Pitágoras, Heráclito, Sócrates y Aristóteles. Ataúd, como y cuando murió, murió alrededor del 546 AC. Según cuenta la tradición, murió viendo unos juegos deportivos, por un golpe de calor, ya que era muy anciano. ¿Por qué es importante? Fue el primer pensador racional de la historia de Occidente. Usó la lógica y la observación en lugar de mitos. Dio origen a la ciencia, la filosofía y la matemática griegas. Es uno de los 7 sabios de Grecia, famosos por su sabiduría práctica. Dato información. Nombre completo Tales de Mileto. Nacimiento aprox. 624 AC en Mileto. Muerte aprox. 546 AC, de insolación en unos juegos. Aportes principales: filosofía natural, astronomía, matemáticas. Frase famosa: todo es agua. Importancia: primer filósofo racional, fundador de la escuela de Mileto.